¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Inventario, Poncho, pero no es un programa cualquiera. El día de hoy estamos cumpliendo 500 inventarios al aire, o sea, varios años. Así que pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen y muchas gracias también a todo el equipo que lo hace posible. Exactamente, tenemos hasta nueva escenografía, pero ya la verán en unos minutos. Vamos a comenzar. México necesita proteger a sus periodistas y escritores, advierte el escritor Salman Rushdie en su más reciente visita a nuestro país. El escritor mexicano Álvaro Enrique recibe el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por su libro titulado Muerte súbita. Se anunció el Premio Nobel de Literatura 2014 para el escritor francés Patrick Modiano. Y quien quiera poner a prueba sus habilidades como investigador podrá hacerlo en la exposición interactiva CSI Ciencia Forense. Proyecto Ballena Gris trae al público universitario una exposición interactiva de arte contemporáneo, ciencia y tecnología. Este 17 de octubre dará inicio el festival En Contacto Contigo, así que tendremos avances de las actividades para este año. Bueno, esto es parte de lo que tendremos hoy en Inventario y vamos a comenzar con el escritor Salman Rushdie. La Casa Refugio Citlaltépetl cumplió 15 años de trabajo brindando apoyo y hospedaje para aquellos escritores amenazados o perseguidos en sus países de origen. Exacto, el escritor nacido en la India, Salman Rushdie, estuvo en la inauguración de esta casa hace 15 años. Para conmemorar el aniversario, ahora regresó a México, al Museo de la Ciudad, donde sostuvo una charla con la escritora Carmen Boullosa, una de las impulsadoras de Casa Citlaltépetl. Salman Rushdie ha vivido la persecución política a causa de su trabajo como escritor, que se ha caracterizado por adentrarse en temas como los fundamentalismos religiosos y los regímenes autoritarios de varias naciones. Ha escrito obras importantes como Los hijos de la medianoche y Los versos satánicos, libro que lo llevó a ser condenado a muerte por el ayatolá Khomeini en 1988. Autor de relatos fantásticos, ensayos y novelas, creó un proyecto de red de ciudades para ayudar a los escritores perseguidos. De esta manera conoció el proyecto de la Casa Mexicana y ayudó a hacerlo posible. Fue la base, pero aquí nos dieron una casa para los escritores y también ingreso, un lugar para la literatura, donde se pueden celebrar eventos. Según el escritor, la red también necesita proteger a los periodistas, víctimas de los conflictos políticos y sociales. Y yo creo que un proyecto así como este debe poner un ejemplo y establecer un principio. Y más allá de eso, no podemos salvar al mundo. Pero es muy importante para un país que ha sido lo suficientemente generoso recibir a escritores en problemas de otras partes del mundo. Pero deben comenzar con sus propios periodistas que están en problemas, porque creo que hay una contradicción moral. Yo creo que uno de los aspectos más placenteros de la red de ciudades refugio es que conjunta las culturas para que participen entre sí. En Pittsburgh, en los Estados Unidos, hay otro lugar en donde tuvimos un éxito equivalente a este. El primer escritor que llegó a esta ciudad industrial en declive en Estados Unidos fue un poeta chino, quien también era un caligrafista muy dotado y decidió pintar el exterior de su casa con caligrafía china. Así que tenemos ahora una casa china en medio de Pittsburgh. Y así que esto tiene consecuencias creativas, que es muy enriquecedor. Para Salman Rushdie, el poder de la palabra y del arte hacen que el ser humano sobreviva a los ataques. Cuando él vivió la persecución, descubrió que lo mejor era no guardar silencio. Empecé a sentir que la mejor respuesta a alguien que intenta silenciarte es hablar, alzar la voz. No permanecer callados. Si alguien dice que quieren atacarte por escribir un libro, escribe un libro y luego escribe otro libro y otro libro. Bueno, Carmen Boullosa, impulsora, no impulsadora, ustedes disculparán.
Bueno, seguimos. Poetas y narradores brasileños serán los invitados de honor en la 14ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo, del 10 al 19 de octubre en la Plaza de la Constitución, que va a estar vestida con 5 foros donde los visitantes, pues de todas las edades, podrán asistir a charlas, a talleres y a espectáculos. Y además de todo esto, también tiene la posibilidad de conocer a importantes escritores tanto nacionales como internacionales. Más de 290 expositores y 350 sellos editoriales serán parte de esta 14ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo de nuestra capital. Esta feria es única también porque promueve, por un lado, un acceso democrático al libro y a la lectura. Es de las pocas ferias absolutamente de entrada gratuita a todas sus actividades. Y por el otro, porque reivindica el espacio público, en este caso el Zócalo, como un espacio privilegiado para la cultura y para el encuentro de los ciudadanos. Con el objetivo de difundir el auge de las letras brasileñas a través del movimiento de literatura marginal nacido en las favelas, este año poetas y escritores cariocas serán los encargados de animar la programación de este evento. Hay muchísimas cosas que nos hermanan, sin embargo, el desconocimiento mutuo entre los pueblos sigue siendo inmenso, a pesar del grandísimo interés que hay en Brasil, por el pueblo brasileño por México y por el pueblo mexicano por Brasil, el interés y la simpatía, pero el desconocimiento mutuo sigue siendo infelizmente muy grande. En ese sentido, nos parece que la literatura es uno de los vectores más interesantes, más eficaces, más importantes de achicar distancias, promover el conocimiento mutuo, siempre hablando en términos de una vía de doble mano, porque por supuesto para nosotros nos interesa que Brasil sea conocido acá en México si México no conoce Brasil y viceversa. Entonces siempre ese proceso siempre tiene que ver con una vía de doble mano. Entre las actividades de la feria se entregarán el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, el Premio al Mérito Cultural de la Ciudad de México Carlos Monsiváis y el Premio de Poesía Joven Alejandro Aura. Trueque de libros, la instalación de telescopios de la Sociedad Astronómica de México, además de la venta nocturna programada el 18 de octubre, enriquecerán esta fiesta literaria. Muchos reconocimientos, muchas presencias importantes durante estos 10 días de feria, del 10 al 19 de octubre, así es que darse una vuelta por el Zócalo Capital. Y muchos libros también. Exactamente. Que aprovechar. Y bueno, una de las actividades es el reconocimiento del que les vamos a hablar enseguida. El escritor mexicano Álvaro Enrique obtuvo el 7º Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, que se entrega justamente en esta feria. Muerte Súbita fue elegida entre 80 obras de autores iberoamericanos y se trata de un retablo barroco en el que Quevedo y Caravaggio se disputan una partida de tenis. Son dos figuras muy queridas para mí y dos culturas a las que aprecio muchísimo, ¿no? La España del siglo de oro y la Italia barroca. Es así, si hubiera podido vivir en un periodo, si pudiera elegir, hubiera elegido vivir en ese periodo. Es un mundo que me fascina, el cambio entre el siglo XVI y XVII, y las figuras de Quevedo y Caravaggio son tutelares para mí. La estructura de Muerte Súbita literalmente va de un lado a otro de la cancha de tenis, una propuesta novedosa donde se sintetizan múltiples tiempos y espacios. Es decir, creo que los escritores vemos las novelas desde un lugar completamente distinto que el de los lectores, ¿no? Es decir, creo que cuando yo leo una novela o escribo una novela, yo la veo como un ingeniero, ¿no? Es decir, es como un tramado de cables y estructuras e hiperestructuras que se van conectando. Y a mí lo que me interesaba era que el lector leyera la novela como se ve un juego de tenis. Es decir, que se jugara en lances muy cortos, muy estrechos, de mucha violencia y mucha potencia, pero que fueran muy cortos y que el lector fuera moviendo la cabeza de un lado a otro, ¿no? Además del sentido del humor, con el que Enrique traza situaciones y personajes, la novela le sirve como un recurso para la crítica. Nuestra mejor estrategia para hacer la crítica de lo que no nos gusta de la realidad es el sentido del humor, ¿no? Tampoco es que lo pueda evitar, ¿no? Esto lo decía Memo Arriaga, uno escribe lo mejor que puede, ¿no? Uno escribe como escribe, no hay si a alguien no le gusta, pues no hay nada que hacer, ¿no? Para mí el asunto del sentido del humor es ineludible.
Un gigante de Baja California Sur ha llegado al Museo de las Ciencias Universum y en la siguiente cápsula les vamos a revelar algo de este habitante marino. Vamos a verla. La UNAM, a través de Universum y el Instituto de Biología, se unen al proyecto Ballena Gris, que trae al público universitario una exposición interactiva de arte contemporáneo, ciencia y tecnología. Travesía Ballena Gris es el nombre de la muestra en la que chicos y grandes podrán aprender sobre este mamífero marino, gracias a los videos, animaciones digitales, esculturas, pinturas y paneles de divulgación científica en los que se muestra la historia y la vida de esta especie que año con año cruza los mares de Canadá, Estados Unidos y el suroeste de México. Pues interesante esta exposición que vamos a poder ver en Universum. Ya les iremos dando más detalles de cómo está y qué es lo que va a pasar con ella. Y bueno, ya está con nosotros Mauricio Molina, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Escritor, colaborador de la revista de la universidad también, Muchas del gracias. programa aquí de TV UNAM. Y bueno, estás para platicarnos justamente de un centenario. Este año se cumplen muchos centenarios de escritores importantes. Ya hemos hablado de Efraín Huerta, de Octavio Paz, pero ahora vamos a hablar de un argentino. Y él es Adolfo Bioy Casares. Sí, bueno, lo interesante, bueno, ahora que viene la Feria del Libro la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que está dedicada a Argentina, tenemos el centenario de Julio Cortázar y también tenemos un centenario muy importante que es el de Adolfo Bioy Casares, que es, digamos, el escritor, un escritor poco leído y mucho más conocido por La invención de Morel, ¿no? Es decir, esta novela que Borges calificó como la novela perfecta. Entonces, yo creo que sería importante hablar de Adolfo Bioy Casares, de sus cuentos, de su ficción y de la idea de que no nada más Julio Cortázar y Revueltas y Octavio Paz cumplen 100 años, sino también Adolfo Bioy Casares, la Primera Guerra Mundial, también cumple 100 años. Entonces, habría que hablar un poco de Adolfo Bioy Casares. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y de entrevistarlo cuando vino a México en 1991, cuando recibió el premio a Alfonso Reyes, y él hablaba de que él quería construir una novela que fuera totalmente realista y al mismo tiempo fantástica. Y ya lo había conseguido en 1933 con su novela La invención de Morel, que es una novela que ha tenido muchísimas lecturas, pero que sobre todo lo más importante es la idea de que se trata de una novela sobre la ilusión de la realidad, la realidad ilusoria, ¿no? Es una serie de máquinas capturan a un grupo de personas y repiten una y otra vez, así como aquí en la televisión o en el cine, los actos de ellos, tomas de ellos. Entonces, él, en la novela, el personaje Morel, se imagina a sí mismo recreándose con una mujer a la que no conoció, de la que estaba enamorado. Entonces, se sobrepone y entonces, en una especie como de holograma, una especie de anticipación tecnológica de hologramas, él se superpone junto a ella y hace como que está platicando con ella, hace como que está con ella, como que cena con ella, como que camina con ella. Cuéntanos un poquito de la relación que tenía con Borges. Bueno, la relación con Borges fue, ese fue fue muy importante. La relación con Borges fue el mejor amigo de Borges. Él escribió un libro muy impresionante que se llama Borges y yo, que es el recuento de las pláticas que tenía con Borges todos los días. Que resulta una biografía tal cual, porque y son entradas de diario del libro donde hablan de literatura mexicana, literatura española, de Alfonso Reyes, de Octavio Paz, de los premios Nobel, las críticas, y uno se da cuenta que son un par de chismosos, Borges y Bioy. O sea, se la pasan hablando mal de todas las demás personas, o sea, de Gombrowicz, de la escena literaria argentina. O sea, ese libro es como un hola
es como un hola literario, Literario. ¿no? Así como el chisme, lo que uno habla. Y hay que destacar mucho la presencia y la importancia de Bioy Casares porque siempre estuvo justo como a la sombra de Borges. Y creo que son ambos escritores importantes con cualidades distintas. Digo, Borges nunca escribió una novela como la de Bioy Casares, ¿no? Bueno, y la Feria del Libro será el momento perfecto para acercarnos a él y a su literatura. Y a todos los escritores argentinos. Mauricio, estaremos por allá en la Feria del Libro de Guadalajara los últimos días de noviembre y la primera semana de diciembre hablando mucho de literatura. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Nosotros tenemos más información. Nos vamos hasta el Palacio de la Autonomía porque se convirtió en el escenario perfecto para esclarecer 2 crímenes. Por primera vez en México se presenta la exposición CSI The Experience, una muestra interactiva sobre ciencia forense apta para todo el público. Quienes visitan la exposición CSI The Experience deberán resolver la muerte de una joven mujer y los motivos que llevaron a un hombre a estrellarse con su auto en una casa. Todos los visitantes que vengan van a poder ser CSI por un día y van a poder resolver ellos por sí solos uno de los crímenes que nosotros le presentamos. Es una exposición totalmente interactiva donde no solamente se aprenden los principios de la criminología, sino que se aprende muchísima ciencia forense desde una perspectiva además de que es el propio visitante el que se involucra en la resolución del caso, es el propio visitante el que es un CSI y es el que va a aprender cada una de las técnicas forenses siendo él el que lo ejerce en primera persona. La exposición nació por el Fort Worth Museum de Ciencia y de Historia como una manera de decir, tenemos una serie que habla muy bien la ciencia, que cuenta muy bien la ciencia forense y de qué manera podemos hacer una experiencia interactiva, un concepto de exhibición nuevo en el que el visitante ya no solamente se queda parado recibiendo información, sino que recibe la información, la adopta y yo creo que se le queda con mucha más facilidad porque es él mismo el que está aprendiendo a la vez que está resolviendo el caso, ¿no? Laboratorios de toxicología, entomología y de ADN, patrones de sangre, balística y salas de autopsia son parte de la exhibición interactiva donde los visitantes podrán utilizar estas herramientas para resolver cualquiera de los 2 casos. La colaboración de la UNAM en esta exposición ha sido a través de los alumnos que cursan la recién creada licenciatura de Ciencia Forense en la máxima casa de estudios. Y de hecho, nuestros guías son estudiantes de forense, del diploma de forense de la UNAM, que nos están ayudando en sus prácticas laborales y que además están explicando a todos los visitantes en qué consiste cada una de las técnicas, sobre todo con una profesionalidad y una devoción, la verdad, que es digna de admirar porque les gusta tanto la ciencia forense, que lo viven tanto, que están haciendo un soporte muy importante a toda esta labor y a toda esta exhibición en la que, como decía, queremos exponer ciencia y queremos divulgar la ciencia a través de la serie CSI. Entre los atractivos de CSI The Experience, se contempla que cada mes especialistas de ciencias forenses compartan una charla con el público. La muestra, que lleva 10 años en Las Vegas y se ha presentado en distintas partes de Europa y Estados Unidos, estará durante un año en el recinto cultural gracias a la iniciativa de Fundación UNAM. El biólogo y doctor en ciencias Antonio Lascano, quien también es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es nuevo miembro del Colegio Nacional. Poncho, nosotros estuvimos en la ceremonia de ingreso y les presentamos enseguida parte de su discurso dedicado al origen de la vida. Sonriente y cobijado por el cariño de colegas y familiares, Antonio Lascano, especialista en evolucionismo y director de laboratorio sobre el origen de la vida, compartió el gusto y la responsabilidad que implica pertenecer a el Colegio Nacional. De hecho, yo creo que en realidad mi ingreso yo lo veo como si fuera el ingreso de un miembro más de la Facultad de Ciencias, que finalmente es una de las escuelas de ciencias naturales y exactas más importantes del país, y en ese sentido, bueno, yo lo veo claramente como un reconocimiento a la UNAM. En su discurso, además de agradecer a los doctores José Sarucán y Arcadio Poveda por haberlo propuesto, el también asesor de la NASA se refirió a los grandes maestros que tuvo durante su formación. Hoy ingreso al Colegio Nacional consciente de la deuda que tengo no solo con los esfuerzos pioneros de Herrera, sino también con las de muchos otros. El listado debe incluir obligatoriamente los nombres de Federico Bonet, Odón de Buen y Juan Comas, que al llegar a México huyendo de la barbarie franquista
jugaron un papel importante en la enseñanza de las teorías evolutivas y nos heredaron un ejemplo no solo docente, sino también moral. Aunque nunca sabremos con precisión cómo surgió la vida, gracias a todos ellos creo comprender cómo ocurrió. Como dice Octavio Paz en uno de sus poemas más bellos y más perturbadores, sin entender, comprendo. Pero la pregunta sigue abierta y por eso conviene recordar los versos de Goethe que Oparin utilizó como epígrafe de su primer libro. Gris, querido amigo, es toda teoría y solo el árbol de la vida es verde. Muchas gracias. Como parte de los festejos por sus 80 años, el Fondo de Cultura Económica recibió el premio Daniel Cosío Villegas, que le otorgó el Colegio de México por considerarla la editorial más importante en el mundo de habla hispana. En el 2010 decidimos crear 2 premios y para los cuales nos apoyó financieramente el Fondo Patrimonial del Colegio de México. Era obvio, los nombres tenían que ser Alfonso Reyes y Cosío Villegas, no solamente porque son nuestros fundadores, sino porque representan a las 2 vocaciones del Colegio de México, por un lado humanidades y por otro lado ciencias sociales. Este año se decidió premiar al Fondo de Cultura Económica por su aportación imprescindible, indescriptible. No hay manera de agradecer lo que ha sido el fondo. El Fondo de Cultura Económica ha tenido grandes aportaciones desde su origen, bajo la fundación del mismo Daniel Cosío Villegas, cuando la Escuela Nacional de Economía inició la producción de materiales que necesitaban tanto alumnos como profesores, extendiendo posteriormente sus campos de publicaciones para así convertirse en la principal editorial de ciencias sociales y humanidades de habla hispana. Gracias al Fondo de Cultura Económica, la población de México, Latinoamérica y España ha tenido acceso a los principales pensadores clásicos como Marx y Weber y a las múltiples colecciones del pensamiento latinoamericano como la colección Tierra Firme, Biblioteca Americana, la colección Letras Mexicanas y un gran número de publicaciones que se han ido sumando con los años. A nosotros ciertamente nos toca en suerte el honor de recibir esta distinción, pero sobre todo nos toca la obligación de honrarla. La mejor manera de honrarla será recuperar y fortalecer esta capacidad de transformación y adaptación a los cambios que nos enseñaron nuestros fundadores y nuestros antecesores como vía para afrontar los retos y responder a las demandas y las expectativas que se le han planteado este año al fondo al iniciar ahora mismo su 9ª década de existencia. Muchas gracias. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM invita a la comunidad universitaria a disfrutar del programa En Contacto Contigo, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de octubre. Enseguida vamos a ver una probadita de lo que traerá el festival para este año. En Contacto Contigo se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de octubre en 8 sedes universitarias. El festival cuenta con diversos espectáculos. En la música habrá para todos los gustos. Se presentarán La Rumorosa, Los de Abajo, Juan Cicerol, Los Ángeles Negros y la internacional Sonora Santanera. La Casa del Lago ofrecerá el 5º Festival de Tango dedicado al Bandoleón Mayor de Buenos Aires. Y la Dirección de Danza presentará Danzando a Márquez en la UNAM, un espectáculo coreográfico con música de Arturo Márquez. Además, podrán asistir a presentaciones de teatro, cine, artes visuales, multidisciplina y actividades literarias. La 2ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades en el Museo de Ciencias Universum también será parte de este evento.
Seguro ya se les antojó y como bueno, aquí les hemos ya platicado, con este festival la UNAM pone a la cultura al alcance de toda su comunidad y los interesados en asistir lo único que tienen que hacer es presentar su credencial vigente de la UNAM o bien su tira de materias con una identificación con fotografía, así es que hay que ir al festival en contacto contigo. Como les decíamos al inicio del programa, este 9 de octubre se anunció el Premio Nobel de Literatura que la Academia Sueca otorga este año al francés Patrick Modiano. Este autor, nacido en 1945, ha abordado el tema de la ocupación nazi en Francia. Su obra se centra en la memoria, el olvido, la identidad y la culpa. Dora Bruder y El café de la juventud perdida son dos de las novelas más reconocidas de Modiano, uno de los escritores más influyentes de la narrativa europea. Así es, habrá que leerlo. Por otro lado, Lance Wyman, figura importante del diseño gráfico contemporáneo, que fue creador de logotipos como el de los Juegos Olímpicos del 68, el del Mundial de Fútbol de México 70, toda la gráfica del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México y también del Papalote Museo del Niño, entre muchos otros. Seguramente recordamos. Exactamente, ofrecerá junto con Linda King una conferencia magistral, Lance Nyman, Poesía Visual, este 14 de octubre a las 12 horas en la sala de Nezahualcóyotl, perdón, sí. Y por supuesto la entrada es gratuita. Y bueno, esto es la conferencia, pero también la obra de este destacado artista visual se podrá ver en la exposición de ida y vuelta Lance Wyman, íconos urbanos, y esto será en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. La próxima semana les estaremos dando más detalles. Y bueno, Poncho, con esto terminamos nuestro inventario del día de hoy, nuestro programa número 500, no 500 años, 500 inventarios. Así que muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas felicidades a todos. Adiós.